En primer lugar, lo que diría es que creo que considero la literatura como un objeto, algo que está sometido al paso del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, posee una cierta historicidad que, en cierta medida, la determina, ¿no? Por un lado, para poder pensar lo que diríamos como la propia serie literaria en su devenir a partir de aspectos formales, ¿no? Que tiene temporalidades que le son propias. Por ejemplo, no sé, Pedro Mairal escribiendo una novela de sonetos en el siglo XXI, ¿no? Hay unos juegos con la temporalidad propia de lo que podríamos pensar como la serie de la literatura, que permite, bueno, estas experimentaciones, estas otras posibilidades que pueden darse en la literatura. Pero por otro lado, porque toda literatura se desarrolla en un cierto devenir histórico que se vincula a sus propios contextos y que influyen de maneras diversas, ¿no? En lo literario. Por un lado, por ejemplo, innovaciones tecnológicas, la imprenta, la informática, ¿no? Cuestiones que afectan las formas de circulación, y al mismo tiempo las formas de sociabilidad y de transmisión de los textos que dejan impronta en los modos de producción de los propios textos. Por ejemplo, en lo que yo más me dedico, que es la cuestión de la gauchesca, ¿no? Donde la cuestión de la circulación, el dispositivo, el público, las posibilidades de esa sociedad concreta son elementos que son casi fundantes de la propia gauchesca. Por otro lado, otro nivel de pensar las relaciones de la literatura con el tiempo me parece que podría estar en lo que tiene que ver con la representación misma de la temporalidad. Eh, la literatura misma representa la temporalidad a partir de los modos, es decir, por ejemplo, en un texto narrativo, cuyo marco básico, ¿no? Sería la idea de ciertos personajes realizando acciones en unas ciertas coordenadas espaciotemporales. Bueno, la propia temporalidad ya es parte de lo que sería un montaje narrativo y ficcional. Y al mismo tiempo la literatura en su interior puede representar al tiempo de maneras distintas, ¿no? Bueno, esto que te ha sido ampliamente estudiado por la narratología, ¿no? En analepsis, prolepsis, flashbacks, síntesis de los hechos, etcétera, ¿no? Entonces, es casi que el tiempo es un elemento más de la producción de ficciones, ¿no? No diría un personaje, pero sí un elemento determinante en la propia construcción de la ficción. Entonces, hay como, me gusta verlo así, como temporalidades superpuestas, como distintas dimensiones temporales que se van superponiendo para pensar a la literatura misma y para las condiciones de existencia mismas de la literatura. Esas relaciones de la literatura con el tiempo, eh, y acá pensando un poco más en la cuestión de la ciencia ficción y demás, se aceleran después de las revoluciones industriales, ¿no? Eh, Antes tal vez tenemos un cierto impulso utópico que empieza a funcionar en los inicios de la modernidad, pero la aceleración del tiempo que se produce con los avances tecnológicos hacen jugar de otro modo a la temporalidad en la literatura y en la sociedad misma, ¿no? Lo pensaría, bueno, a partir de todo lo que vine diciendo hasta ahora, eh, porque el siglo XIX también es un periodo de muchas transformaciones, y al mismo tiempo también en relación a las distintas regiones. Eh, Probablemente la temporalidad que se pueda dar, las relaciones de temporalidad que se puedan dar para Latinoamérica sean distintas que las que se pueden dar para Europa, y al mismo tiempo las relaciones entre los continentes, y sobre todo mirando desde acá en el sentido, por ejemplo, de aquello que Ricardo Piglia, pensando en Echeverría, habló de la mirada estrábica, ¿no? Un ojo puesto en Europa y otro en las entrañas de la patria. Que es un estrabismo que al mismo tiempo marca una diferencia de temporalidades, ¿no? Que podemos pensar incluso representada en el propio Echeverría. El romanticismo ya está en pleno desarrollo, auge, o como quiera llamarse, hacia el 1800, y acá llega con Echeverría bajando del barco en 1830, ¿no? Entonces, hay temporalidades que trabajan sobre la literatura latinoamericana y que están vinculadas también a estas relaciones de la literatura latinoamericana con otros centros de producción literaria y sobre todo, por supuesto, Europa, que siempre fue un punto en el que la mirada estuvo radicada y estuvo asentada, ¿no?
Se me ocurre pensar, bueno, en particular en el siglo XIX argentino, ¿no? Que es el que más me especializo, pero que creo que son cosas que pueden proyectarse hacia Latinoamérica, un poco en lo que yo trabajé en la historia de la ciencia ficción, que editaron Ezequiel de Rosso y Silvia Curlat Ares. Y ahí diría que la literatura en la región, ¿no? Y en Argentina está tironeada no solamente por la cuestión que imprimieron los avances tecnológicos, ¿no? Las revoluciones industriales, lo que mencionaba antes, sino también por un elemento que es muy propio de acá, del periodo postcolonial, que es la construcción misma de la nación, ¿no? La nación que está siempre pensada en ese contexto como un proyecto futuro que se intenta acelerar, incluso desde la literatura misma, de diversos modos, o desde la escritura. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en el Facundo de Sarmiento, el último capítulo se llama Presente y Porvenir, ¿no? Es como ese futuro está todo el tiempo interviniendo en la escritura de textos, ¿no? Bueno, y el propio Sarmiento, que en esa época, un poco después, escribió Argirópolis, ¿no? Como una utopía futura también. La mirada de los letrados de esa coyuntura está tironeada desde el pasado, además de proyectada hacia el futuro, ¿no? Porque además de estar la actividad letrada y la literatura ahí, en el caso argentino, siempre sumergida en esa problemática, en tenemos literatura, no tenemos literatura, ¿no? Sarmiento quejándose de que no hay novelas y que las novelas son como un elemento de la civilización y que indican los avances de un país. Por lo tanto, la literatura también interviene ahí como un elemento no solamente afectado por la temporalidad del contexto, sino afectando al propio contexto, primero por esta cuestión, ¿no? Este deseo de, bueno, ¿dónde está la literatura que necesitamos para terminar de formarnos como nación? Y por otro lado, porque muchas veces para buscar esa literatura se fueron hacia el pasado, ¿no? Y ahí ese problema de las relaciones de la literatura con la temporalidad, no solamente con el futuro, sino también tironeada hacia el pasado, aparecen bastante claras, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Rojas publicando su primer tomo de la historia de la literatura argentina, llamándose el primer tomo Los Gauchescos y el segundo tomo Los Coloniales, ¿no? Ahí hay claramente un trabajo con la temporalidad que está siendo producido, porque no es una publicación cronológica, quiero decir, la de la historia de esa literatura, que está siendo intervenido por otros factores que tienen que ver con esto de pensar a la nación y pensar la tradición, proyectar una nación futura y construir una tradición. Pensamos que el tren argentino llega en 1857, ¿no? Y ahí creo que a partir de ahí, capaz un poquito más, al menos a partir de lo que yo pude trabajar, empiezan a haber ciertos cambios en donde el futuro y la temporalidad empieza a tener otra relevancia, ya empieza a operar de otra manera hacia el último cuarto del siglo XIX. Y por ejemplo, yo en mi trabajo en la historia de ciencia ficción me encontré con un texto bastante ignoto, una novela argentina de 1891, que se titula En el siglo 30, ¿no? Que o sea, ya hace una proyección de futuro bastante marcada, ¿no? Del siglo XIX al siglo 30, de un autor que llamó Eduardo Oscurra, que no produjo mucho más que eso, es una novela bastante contundente, por su volumen, ¿no? Muy enmarcada, así como en cierto idealismo antimaterialista, ¿no? Muy propio de esa época, así como un poco anticipando algo del arielismo de Rodó, que da como una pauta de un cambio en las relaciones con la temporalidad de la literatura, ¿no? Este futuro absolutamente lejano y pensado negativamente, ¿no? Como en el futuro nos espera la decadencia. De hecho, en la novela de Eduardo Oscurra, la ciudad de Buenos Aires está dividida en unas calles y una calle es la Avenida del Progreso, ¿no? Y otra la Avenida del Porvenir, ¿no? Es como un lenguaje que empieza a teñir de temporalidad la literatura de modos distintos de los que venía hablando antes, de esto de proyectar la nación, pensar la tradición hacia el pasado y demás, ¿no? Pero no fue el único el de Escurra en Latinoamérica en ese momento, que estaban como
proyectando, ¿no? De Chile me encontré un texto de Francisco Miralles que se llama Desde Júpiter, que está totalmente también atravesado por la idea de progreso y que también estaba como preocupado pensando cómo va a funcionar el progreso en relación con el presente y la proyección de futuro, ¿no? Bueno, en el siglo XIX una cosa también que debería mencionar, que es como un compresor, un acontecimiento histórico que comprime el tiempo y que lo hace estallar, digamos, y que eso en la literatura influye de una manera tan fuerte que permite la emergencia definitiva de la gauchesca, que es la revolución, ¿no? Que me estaba como olvidando un poco de eso. Y también cómo los acontecimientos políticos imprimen de sentido a la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, si pensamos cómo pensaron esa primera década revolucionaria, cómo se experimentaron y se viven, y cómo se nota eso en la literatura del contexto, ¿no? De las dos primeras décadas revolucionarias hasta el ascenso de Rosas y de Rosas hasta Caseros. Son como periodos donde las temporalidades se enlentecen, se comprimen, se alargan y eso se nota en los textos. Yo creo que sí, o sea, sumamos sentidos porque, como decía antes, a mí me gusta pensar esto como dimensiones distintas de la temporalidad. Si pensamos un poco así, como las temporalidades superpuestas y actuando como en un mismo plano sincrónico de distintas temporalidades, es medio inevitable esa intervención de una mirada, eh, en el sentido de que, como se suele decir, por más que estemos trabajando un periodo muy anterior y podemos tener un montón de resguardos en el trabajo, siempre se está leyendo una mirada al presente, ¿no? Que es como el punto ciego de todo texto. Y al mismo tiempo, al ser el presente siempre una forma de proyección a futuro, ahí hay ciertas líneas temporales que se van superponiendo. Por supuesto que además de reconocer esa posibilidad, también siempre está la necesidad de evitar anacronismos, ¿no? Uno trabaja, yo trabajé siempre con texto del siglo XVIII, siglo XIX, eh, eh, hay que, es un juego complejo entre el respeto de la forma y la reconstrucción de un contexto determinado, pero que se imprime desde una mirada que necesariamente está colocada en un futuro, ¿no?